Chicos, vamos a arrancar tratando de ver qué es lo que entendemos por el sector real de la economía. El sector real de la economía va a corresponder al sector de la producción de bienes y servicios. Y la variable que vamos a usar para medir el comportamiento de este sector va a ser el Producto Interno Bruto, el PIB que estudiamos en la unidad anterior. ¿Sí? Entonces, ahora nos vamos a tener, digamos, a estudiar un modelo donde se determina el nivel de producción de bienes y servicios de la economía. Vamos a decir que la economía real o economía productiva consiste en el estudio de la producción, distribución y consumo de bienes físicos y servicios en una zona geográfica determinada y cuáles son los factores que les influyen. Entonces, acá, digamos, siempre aclararles que estamos, si bien el sector real nosotros nos remite a pensar solo en bienes físicos, aclararles que estamos estudiando siempre tanto bienes como servicios. ¿Sí? El PIB de un país se compone generalmente 50 y 50, 50 de producción física y 50 de servicios. Así que estamos hablando de los servicios como un sector muy importante de la economía. ¿Sí? Las economías modernas tienden a ser economías cada vez más de servicio, o lo que consumimos nosotros son servicios. ¿Sí? Fíjense o piensen ustedes, repasen en su cabeza qué servicios consumen, ¿sí? O si piensan en su presupuesto mensual, en qué se les va, y van a ver que pagan internet, pagan Netflix, pagan el delivery, bueno, todos esos son servicios. Cuando salen pagan un hotel, cuando se podía viajar, ¿no? Ahora lamentablemente no podemos. Por eso también, acá haciendo una salvedad, en este parate que estamos viviendo económico y sanitario, la economía va a caer mucho más porque es una economía de servicios. Entonces hay un montón de cosas que para consumir debemos salir, digamos, salir a consumirlas. Así que bueno, eso haciendo un paréntesis. Entonces, y acá vamos a recordar un poco, un breve repaso de lo que vimos en la unidad anterior. Acuérdense que cuando nosotros estudiamos cómo se componía el PBI o el PIB, ¿sí? Son sinónimos, PBI o PIB se refiere a la misma variable, representaba tanto el ingreso total de una economía como el gasto total, ¿sí? La renta o ingreso era igual al gasto total. ¿Y en qué gastábamos o cuáles eran los componentes del gasto de una economía? Básicamente eran 4 variables. Podemos gastar en consumo de bienes y servicios, podemos gastar en inversión, en gastos del Estado y en exportaciones netas. Las exportaciones netas, recordemos que eran exportaciones menos importaciones, o lo que es lo mismo decir el saldo de la balanza comercial. Entonces, acá les presento la ecuación, o la refrescamos, digamos, la función que decía que el ingreso se puede gastar en estas 4 variables, y esto era igual al PBI o PIB de una economía. Nosotros, como estamos recién empezando a ver macroeconomía, vamos a simplificar este análisis y vamos a sacar 2 sectores de la economía. Vamos a sacar el sector público y el sector externo, ¿sí? Entonces nuestro modelo va a ser más sencillo y vamos a considerar que nuestras 2 fuentes de gasto en esta economía simplificada van a ser consumo e inversión, ¿sí? Entonces nos olvidamos del sector público y del sector externo por ahora. Es decir, que vamos a estar ante una economía sin sector público y una economía cerrada, es decir, que no va a comerciar
con el exterior. Por eso es que tenemos solamente dos fuentes de gasto: consumo e inversión. ¿Sí? Ahora vamos a estudiar las funciones de consumo y ahorro. Chicos, perdón que por ahí interrumpo, pero sigue entrando gente y los tengo que aceptar. Eso sí voy a pedir un poco de puntualidad, ¿sí? Por mí y por sus compañeros, porque si no tenemos que cortar la presentación para que sigan entrando gente. Perdón. Bien. Les decía, lo que vamos a ver ahora, lo que vamos a desglosar es las funciones de consumo y de ahorro. ¿Sí? Vamos a pensar que una familia tiene un determinado ingreso y ese ingreso puede dedicarlo a dos variables. Puede dedicar ese ingreso a consumir o a ahorrar. ¿Sí? Entonces, acá les presento la función del gasto de las familias, donde su ingreso va a ser gastado en dos variables. La C, que significa consumo, y lo que le queda después de consumir lo va a ahorrar. La S va a significar ahorro. Y ahora lo que vamos a hacer es, para intentar comprender cómo este consumo va a afectar a la producción nacional, vamos a desarrollar la función de consumo, ¿sí? Y la función de ahorro. Estas dos funciones son como una especie de espejo, ¿sí? Una refleja a la otra. ¿Por qué? Porque mi ingreso va a ir o a consumo o a ahorro, entonces son funciones espejo, están reflejadas. Vamos a empezar con la función de consumo. La función de consumo nos va a especificar el nivel de gastos de consumo planeado o deseado correspondiente a cada nivel de renta disponible. Entonces, vamos a decir que el consumo es una función del ingreso disponible o de la renta disponible. Bien, acá entonces tenemos la función en forma implícita. Nos dice que el consumo depende del ingreso disponible, pero todavía no nos dice cómo. Ahora la vamos a ver en forma explícita. En forma explícita vamos a decir que la función de consumo tiene una relación lineal entre el nivel de consumo y el nivel de ingreso. ¿Sí? La relación lineal va a estar representada de la siguiente forma, con esta ecuación que es la 2. Vemos que el consumo va a ser igual a C sub 0 más B por ID. Ahora les explico qué significa cada variable. C sub 0 vamos a denominarlo consumo autónomo. Es una parte del consumo que no depende del nivel de ingreso. Para explicarlo en términos sencillos, podemos decir que es el nivel de consumo que tenemos que realizar sí o sí para subsistir. ¿Sí? Es decir, que si yo no tengo ningún nivel de ingreso, algo voy a tener que consumir para no morirme, básicamente. Podemos pensar como el alimento que necesito para subsistir. ¿Sí? Eso sería el consumo autónomo, el nivel de consumo independiente del nivel de ingreso. Entonces eso siempre va a permanecer fijo, va a tener un nivel fijo. Y la segunda parte de la función, vamos a tener un nivel de consumo que va a depender del ingreso disponible. Fíjense que acá tenemos la letra B. La letra B se va a denominar propensión marginal a consumir, ¿sí? O propensión marginal al consumo. ¿Qué significa la propensión marginal a consumir? Básicamente, cuánto dinero destinamos al consumo por cada peso de nivel de ingreso. ¿Sí? Si yo tengo un peso de ingreso, ¿cuánto de ese peso va a ir a consumir? Eso significa la propensión marginal
a consumir. Y acá se explica un poco más estas variables que estamos observando. Hasta ahora yo les hablé del ingreso disponible, pero no les dije qué significaba el ingreso disponible. El ingreso disponible es aquel ingreso que nos queda para gastar una vez que deducimos los impuestos, tanto directos como indirectos. De allí su nombre de ingreso disponible. ¿Sí? Entonces, simplemente va a ser el nivel de ingreso menos los impuestos. ¿Sí? La T va a ser por tax, el ingreso impuestos. Así que eso sería, digamos, cuando mencionamos ingreso disponible, estamos hablando del nivel de ingreso que me va a quedar después de pagar los impuestos. Y acá nos preguntamos, ¿por qué el consumo es función del ingreso disponible? Básicamente porque es razonable suponer que la gente consume más a medida que aumenta el ingreso disponible. ¿Sí? Hay una relación positiva entre consumo e ingreso. Por eso siempre que pensamos en mejorar una economía de alguna manera, pensamos en mejorar el ingreso y luego mejorar el consumo. C sub 0, ya les había explicado recién, es la proporción de consumo autónomo, pero además matemáticamente es la ordenada al origen de la función. ¿Sí? Es de donde parte la función de consumo. Esto ya lo vamos a ver gráficamente. Y acá les explica de nuevo lo que les explicaba recién. Es el gasto de consumo efectuado aun cuando no se percibe ingreso. ¿Sí? Básicamente, el gasto de consumo de subsistencia. Ya vamos a ver después de dónde sale o de dónde debería salir. Y B, les había mencionado, es la propensión marginal a consumir. Y se va a referir a la relación existente entre la variación de consumo y la variación de renta o ingreso. Es decir, que va a determinar cómo varía el consumo cuando la renta también varía. ¿Sí? O en qué proporción va a variar el consumo. Digo, si mi ingreso aumenta en 1 peso, bueno, ¿en cuánto aumenta mi consumo? ¿Aumenta en 1 peso? ¿Aumenta en 0,5? ¿Aumenta en 0,2? ¿Sí? Eso nos va a decir entonces la letra B, que es la propensión marginal a consumir. Una cosa importante, la propensión marginal a consumir va a tomar siempre valores entre 0 y 1, ¿sí? Mayor a 0 y menor a 1. Es decir, que la propensión marginal a consumir puede ser 0,2, 0,5, 0,7, 0,9. Y eso nos va a dar una pauta de cuánto del ingreso va a estar destinado a consumo. Supongamos que tengo una propensión marginal a consumir de 0,6. Lo que me está diciendo es que por cada peso adicional que yo gano, 60 centavos van a ir a consumo. Y entonces ahora veamos qué pasarían con los otros 40 centavos. Pasemos entonces a la función de ahorro. Como les había dicho hoy, la función de ahorro es una función espejo de la función de consumo. ¿Por qué es una función espejo? Porque les dije que el ahorro es lo que me va a quedar después de consumir. ¿Sí? Recordemos de nuevo que seguimos en una economía cerrada y sin sector público. ¿Y por qué aclaramos, digamos, que no está el sector público? Porque si no está el sector público no hay nadie que cobre impuestos. ¿Sí? Qué hermosa situación, ¿no? No hay nadie que cobre impuestos, por lo tanto, el ingreso va a ser igual al ingreso disponible. ¿Sí? Recordemos que el ingreso disponible era igual al ingreso menos los impuestos. Si los impuestos son 0, ¿sí? Si T es igual a 0, I tiene que ser igual a ID. ¿Sí?
se los voy a escribir acá por las dudas. Si t igual 0, entonces, lo vamos a agregar acá en vivo en la presentación, y es igual a id, ¿sí? Por eso se hace el salto. Entonces, acá a la i la vamos a reemplazar por id y voy a pasar el consumo restando. ¿Por qué? Porque el ahorro es igual al ingreso menos el consumo, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer, siguiente paso, es reemplazar la función de consumo. Fíjense, a C la vamos a reemplazar, recordemos que C era igual a C sub 0 más B por ID, es decir, que el consumo era igual al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir multiplicada por el ingreso disponible. Entonces todo esto va a ser igual al ahorro. Siguiente paso, lo que se hace acá es una operación distributiva y reagrupamos ingreso disponible. ¿Sí? Sacamos factor común de ingreso disponible. Entonces, finalmente, la función de ahorro, ¿cómo me queda? Me queda igual a menos C sub 0, ¿sí? El consumo autónomo negativo, más 1 menos B por el ingreso disponible. Atención, 1 menos B va a ser la propensión marginal a ahorrar, ¿sí? Entonces, el ahorro va a ser igual a menos C sub 0, la inversa al consumo autónomo, que podemos considerar el ahorro autónomo, por 1 menos B, propensión marginal a ahorrar, por ingreso disponible. ¿Hasta acá se entiende esta parte o volvemos? Avísenme si no se entendió algo de esto, porque los temas van todos enganchados, ¿sí? Bien, gracias, Nicolás. Acá me están llegando. Perfecto. Estos temas van todos enganchados porque nosotros, una vez que veamos las 3 funciones que tenemos que ver, vamos a tratar de determinar el equilibrio. Así que por eso es importante que no se pierdan. Bien, acá yo un poco me adelanté a la presentación. Les decía que menos C sub 0 entonces es el ahorro autónomo. El ahorro autónomo es el recíproco del consumo autónomo o el inverso. Y el significado económico es que las personas realizan un consumo inclusive cuando no tienen ingresos. Y esa cantidad está representada por C sub 0. Entonces, ¿qué nos dice esta función? Que las personas, cuando no tienen ingreso, o están gastando sus ahorros o se están endeudando, ¿sí? Si yo tengo un periodo donde no tengo ingresos, bueno, algo tengo que consumir, ¿sí? Algo tengo que consumir para poder subsistir. Bueno, ¿de dónde sale? ¿Se acuerdan que yo hoy les había dicho? Ya les voy a decir más adelante de dónde sale. Sale o de lo que tengo ahorrado, si pude ahorrar algo, y si no ahorré nada, bueno, me voy a tener que endeudar. Es decir, que estoy haciendo un consumo a futuro. Y 1 menos B, que es la propensión marginal a ahorrar, es el complemento de la propensión marginal a consumir. Y significa que cuando aumenta el ingreso disponible, el ahorro también aumenta, pero no aumenta tanto como el ingreso disponible, ¿sí? Y acá, recordemos, entonces yo les dije que B podía tomar valores entre 0 y 1, ¿sí? Por lo tanto, 1 menos B también. ¿Por qué? Porque es el complemento. Yo les había dicho, si B es igual a 0,6,
Entonces, ¿de cuánto será 1 menos B? ¿O de cuánto será la propensión marginal a ahorrar? Va a ser, por ejemplo, si B es igual a 0,6, entonces 1 menos B, que es la propensión marginal a ahorrar, va a ser igual a 0,4. ¿Sí? ¿No? Lo vamos a poner como ejemplo. Es decir, que lo que me está diciendo es que por cada peso adicional que yo gano, 60 centavos lo destino a consumir y 40 centavos lo destino a ahorrar. ¿Sí? Entonces, si les pregunto, ¿la propensión marginal a ahorrar puede ser igual a la propensión marginal a consumir? Sí puede. Cuando, en el caso de que B fuera igual a 0,5, ¿sí? Se destinará 50 y 50, 50 para consumir y 50 para ahorrar. Ese sería el único caso. Pero después ambas van a tomar valores, entonces, entre 0 y 1. ¿Sí? Bien. Ahí tenemos entonces en forma teórica las funciones y acá lo que les voy a presentar es el gráfico de ambas funciones. Fíjense que tenemos en el eje de las ordenadas representado consumo e ingreso y en el eje de las abscisas tenemos el ingreso disponible que para nuestro modelo es igual al ingreso total. Entonces, la función más alta, la que les estoy marcando acá, va a ser la función de consumo. Fíjense que la ordenada al origen es el consumo autónomo, que esto me está diciendo económicamente que si mi ingreso es 0, voy a consumir el consumo autónomo. Y a partir de ahí empieza a aumentar, empieza a crecer a medida que aumenta mi ingreso disponible. ¿Sí? Entonces estamos reflejando lo que nos dice la función. Veamos ahora la función de ahorro. Arranca desde menos C sub 0, ¿sí? Menos el consumo autónomo, es decir que si el consumo autónomo fuera igual a 100, la negativa, el opuesto sería menos 100. Arrancaríamos de menos 100. Esa sería la ordenada al origen. Va a transitar toda una parte negativa, es decir que en este tramo lo que yo estoy haciendo es desahorrar, ¿sí? Fíjense que estamos en la parte negativa de los ejes, de ambos ejes. Llega un punto IE, que ya lo vamos a explicar, donde el ahorro es igual a 0 y a partir de ahí el ahorro empieza a ser positivo, es decir que a partir de niveles de ingreso mayores a IE, el ahorro va a empezar a ser positivo. Y fíjense que acá tenemos una línea de 45 grados, que no se las nombré, que es el nivel de ingreso, ¿sí? ¿Por qué tiene 45 grados esta línea? Porque recordemos que el ingreso es igual al consumo más el ahorro, ¿sí? Entonces, si yo sumo ambas, voy a tener una línea de 45 grados. ¿Por qué? C sub 0 menos C sub 0 se me van a anular. Voy a partir desde acá, desde el ingreso. B1 menos B también se anulan, entonces me queda el ingreso a 45 grados. Es decir que partimos los ejes positivos a la mitad. Y en el punto donde esta línea de ingreso de 45 grados corte al nivel de consumo, es decir, en el punto U, fíjense lo que pasa. El ahorro es igual a 0. ¿Sí? ¿Por qué? Para niveles menores a IE, a ingreso de equilibrio,
el consumo está yendo por encima del ingreso. Fíjense esta partecita que les estoy marcando. Si el consumo está yendo por encima del ingreso, lo que me está diciendo es que estoy gastando más de lo que está ingresando. ¿De dónde sale esa diferencia? De lo que estoy desahorrando. Fíjense, de esta parte. Llega un punto donde el ingreso se iguala con el consumo. Si el ingreso se iguala con el consumo, estoy consumiendo todo lo que me está ingresando, el ahorro tiene que ser igual a 0. Y para niveles mayores a IE, el consumo va a ser menor al ingreso y por lo tanto eso que me sobra lo voy a estar ahorrando. ¿Sí? Otra cosa, ¿necesariamente consumo y ahorro tienen la misma pendiente? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque la pendiente de ambas funciones va a depender de las propensiones marginales, tanto consumir como ahorrar. ¿Sí? Entonces, en el único caso en que ambas funciones serían paralelas, como está en este gráfico, es que B sea igual a 0,5. Pero si no, el consumo puede tener mayor pendiente y el ahorro menor pendiente. ¿Sí? O viceversa. Eso es una salvedad. De todos modos, ahora lo estamos viendo sin números, ya en la práctica lo van a ver con números. Y acá está un poco explicado el gráfico. ¿Sí? Fíjense que acá les dice que se dibujó una línea de construcción cuyo significado económico se verá más adelante. Bueno, yo ya se los adelanté, digamos, les adelanté cuál es el significado económico de esa línea y tiene pendiente igual a 1. ¿Sí? Tiene pendiente igual a 1 porque B más 1 menos B es igual a 1. La función C va a cortar la línea de 45 grados en el punto U, ¿sí? Lo que vimos recién, logrando un ingreso de equilibrio. ¿Sí? Ese y E se va a denominar punto crítico o punto muerto. Y acá está lo que les mencionaba recién. El consumo en ese punto crítico o punto muerto va a ser igual al ingreso disponible. Es decir, que estoy gastando todo lo que me está ingresando. Y el ahorro, como lo dijimos hace un rato, no es una función independiente del consumo, ¿sí? Sino que es una función espejo. Finalmente nos queda ver la función inversión. ¿Sí? Hoy habíamos dicho que el gasto en una economía cerrada y sin sector público se destina a consumo y a inversión. ¿Sí? Entonces, ¿a qué definimos o a qué llamamos inversión? Vamos a definir a la inversión como la creación de nuevos bienes de capital destinados a reponer lo que ya se han gastado, más los nuevos bienes que se añaden a los existentes. ¿Sí? Es decir, la inversión total va a ser inversión neta más depreciaciones. Entonces vamos a decir que la demanda de inversión viene dada por aumentos deseados o planeados por las empresas, tanto de capital físico y también de existencias. ¿Sí? Es decir, que la acumulación deseada o planeada de stock por parte de las empresas, cuando estoy acumulando inventario, bueno, eso también es inversión. Y acá una salvedad antes de pasar a la siguiente slide, es que la inversión, nosotros vamos a ver en macroeconomía que depende de la tasa de interés. Depende en forma negativa de la tasa de interés. ¿Sí? ¿Por qué depende en forma negativa de la tasa de interés? Porque podemos decir que la tasa de interés es el costo de oportunidad de la inversión. En este modelo simple que estamos viendo, vamos a dejar eso de lado, ¿sí? Vamos a pensar que la inversión es autónoma, es decir, que no va a depender de ninguna otra variable, ¿sí? Pero bueno,
La realidad es que en el modelo lo que se considera es que la inversión depende en forma negativa de la tasa de interés. Pero como les decía, en nuestro caso, modelo de determinación simple del nivel de equilibrio, decimos que la inversión es autónoma y viene dada. ¿Sí? Entonces, ahora sí les voy a presentar el modelo. ¿Sí? El modelo va a tener tres funciones. La primera, que el ingreso va a ser igual al consumo más la inversión. Esto lo habíamos visto al inicio de la clase. ¿Sí? ¿A qué destinamos el ingreso? A consumo o a inversión. Recordemos que estamos en una economía simplificada, sin sector público ni sector externo. Después tenemos nuestra función de consumo, que la acabamos de ver recién, que era igual al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por el ingreso disponible. Y la tercera función era la inversión igual a I0. Significa que la inversión es autónoma y está a un nivel fijo, ¿sí? Es decir, que es un valor. Por ejemplo, supongamos que la inversión es igual a 100. Vamos a ver que es una recta paralela a la abscisa al origen. ¿Sí? No tiene pendiente. ¿Por qué? Porque no depende de ninguna variable. Lo que vamos a hacer ahora para empezar a resolver nuestro modelo es reemplazar la función 2, es decir, la función de consumo, y la función 3 dentro de la función 1. ¿Sí? Entonces reemplazamos consumo por consumo autónomo más propensión marginal a consumir por ingreso disponible, y la inversión la reemplazamos por I0. Hasta ahí, chicos. Perdón, ahí veo que me preguntan si podría volver a explicar lo de propensión marginal a ahorrar. Bien, antes de meternos entonces, seguir con el modelo, yo lo que les decía es que la propensión marginal a ahorrar es qué porcentaje de mi ingreso voy a destinar al ahorro. ¿Sí? Por cada peso de ingreso extra, cuánto destino al ahorro. Y lo que habíamos visto, si volvemos un par de slides para atrás, que la propensión marginal a ahorrar era igual a 1 menos B. ¿Sí? Recordemos que B era la propensión marginal a consumir. Entonces, yo acá les puse un ejemplo numérico, que por ahí con eso se entiende mejor. Si B es igual a 0,6, recordemos que B puede tomar cualquier valor entre 0 y 1, ¿sí? Mayor a 0 y menor a 1. Si B es 0,6, ¿de cuánto va a ser la propensión marginal a ahorrar? De 1 menos B. Es decir, va a ser 0,4. ¿Sí? Entonces, lo que me está diciendo es que por cada peso de ingreso extra que tengo, voy a destinar 60 centavos a consumir y 40 centavos a ahorrar. ¿Sí? Eso sería. Y después lo que yo les decía es que tanto B como 1 menos B son las pendientes respectivamente de la función de consumo y la función de ahorro. ¿Sí? Entonces, fíjense, en el ejemplo numérico que les puse recién, si B fuera igual a 0,6, la función de consumo sería un poco más inclinada o tendría más pendiente que la función de ahorro. ¿Sí? En este caso, en este ejemplo, están paralelas, pero no necesariamente es así. No siempre las funciones de consumo y de ahorro van a ser paralelas. ¿Sí? Puede suceder que, o de hecho sucede generalmente, la de consumo va a ser un poco más inclinada. ¿Se entendió?
Perfecto. Bueno, entonces volvamos al modelo. Yo lo que les había explicado era de dónde salían las tres funciones o las tres ecuaciones que necesitábamos para determinar este modelo. Y simplemente lo que habíamos hecho era reemplazar las funciones 2 y 3 dentro de la función 1. ¿Sí? Hasta ahí llegamos recién. Siguiente paso. Lo que hacemos es despejar el ingreso. ¿Sí? Fíjense, recordemos brevemente, a ver si me deja anotarlo acá. Habíamos dicho que como no hay sector público, ID es igual a I. Entonces, podemos decir básicamente que I es igual a C0. A ver si me deja. No, no me deja copiar. Bueno, C0 más B y D. Y acá, como ID es igual a I, podemos decir, reemplazar, ¿sí? Más I0. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? ¿O qué es lo que podemos hacer? Podemos despejar I. Entonces, I es igual a menos BI igual a C0 más I0. Siguiente paso sería saco factor común en I. Corre el mouse. Ahí. Y este 1 menos B va a pasar dividiendo. Y este es el despeje que tienen acá. ¿Sí? Vamos a tener que el equilibrio se va a dar en el punto donde el ingreso sea igual a consumo autónomo más inversión autónoma sobre 1 menos B. Y acá faltó el 0 de la inversión, el sub 0. Entonces, el nivel de ingreso de equilibrio, ¿de qué va a depender? Va a depender de la inversión autónoma, dados B, es decir, propensión marginal a consumir, y P sub 0, es decir, consumo autónomo. ¿Sí? Y acá a continuación les voy a presentar el gráfico del modelo de determinación del equilibrio. Fíjense, a ver, acá está, esto lo tenemos que reemplazar porque no está bien el gráfico. A ver, yo se los voy a compartir desde el material de estudio. Ahora me avisan si lo pueden ver porque ese gráfico no se copió bien en el PowerPoint. Y sin el gráfico no vamos a poder entender. A ver, chicos, ahí pueden ver el gráfico. Avísenme. En teoría se está compartiendo la pantalla, así que deberían poder verlo. Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Muchas gracias. Ya después lo modifico en el Power, pero bueno, la idea es que lo puedan ver. Bien, fíjense que acá tenemos función de consumo, ¿sí? La misma que habíamos visto, línea de 45 grados, que era ingreso igual a consumo más ahorro, como ya habíamos adelantado. Y esta que está más arriba va a ser en qué gastamos, ¿sí? Consumo más inversión. Fíjense que es paralela a la función de consumo. ¿Por qué? Porque le estamos sumando a la inversión que es autónoma, ¿sí? Que no tiene, digamos, ya que estoy, les voy a compartir, a ver si está el grafiquito. No, no está el grafiquito. Bueno, la inversión autónoma
solamente hace que se corra para arriba la función de consumo. Y eso va a ser en qué estoy gastando. ¿Sí? Bien. ¿Dónde vamos a encontrar el equilibrio? Donde esta recta de 45 grados se corte con el nivel de gasto, ¿sí? Es decir, en el punto B. Ahí encontramos nuestro equilibrio. ¿Por qué? Porque estamos cruzando de alguna manera los dos niveles de ingreso, ¿sí? Y ahora volvamos al Power. A la función esta IG que vimos recién, la vamos a llamar demanda global, ¿sí? Esta va a ser nuestra demanda global. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar el punto de equilibrio? El punto de equilibrio lo vamos a encontrar donde el ingreso se corte con la demanda global. Y reiterando lo que veníamos recién, que la línea de 45 grados va a tener una significación económica muy precisa, que va a representar el ingreso según sus dos aplicaciones, consumo y ahorro. ¿Sí? Ese sería entonces nuestro equilibrio. Y ahora veamos qué sucede, este gráfico sí se despegó bien. ¿Qué sucede si aumenta la inversión? ¿Sí? Si de golpe tenemos un shock de inversión, ¿qué pasa con nuestro ingreso de equilibrio? Fíjense que lo que va a suceder, la función de consumo permanece donde está. Lo que va a aumentar en este caso es la demanda global, ¿sí? Va a pasar de IG a I'G. ¿Y por qué aumenta la demanda global? Porque aumentó la inversión. Entonces ahora vamos a tener un nuevo ingreso de equilibrio. Un ingreso de equilibrio I1 que va a ser mayor a I0. ¿Sí? Entonces lo que nos está diciendo este gráfico es que cuando aumenta la inversión también va a aumentar el nivel de ingreso de equilibrio. Pero fíjense que el aumento del ingreso fue mayor a el aumento de la inversión, ¿sí? Aumentó más el ingreso en forma proporcional que la inversión. Bueno, ¿cómo se llama este efecto o este fenómeno? Lo vamos a llamar el principio del multiplicador. Y vamos a ver por qué sucede, ¿sí? ¿Por qué podría pasar que cuando aumenta la inversión, el ingreso aumente en forma más que proporcional? Acá lo que explicamos es que el multiplicador, vamos a llamar multiplicador al coeficiente numérico que indica la magnitud del aumento del ingreso producido por un aumento de una unidad en inversión. ¿Sí? Es decir, si tengo un peso más de inversión, ¿en cuánto va a aumentar mi ingreso? Y acá está la respuesta. Digamos, cuando varía la inversión, el aumento del ingreso va a ser igual a la variación de la inversión dividido 1 menos B. ¿Sí? Es decir, ese 1 sobre 1 menos B es lo que nos va a dar el efecto multiplicador. Es decir, que mientras más grande sea la propensión marginal a consumir, mayor va a ser el efecto multiplicador de la inversión en el ingreso. ¿Sí? Fíjense, si B aumenta, 1 menos B debería caer. Debería caer, no, cae. ¿Sí? Si B aumenta, 1 menos B cae. Es decir, que cae todo este denominador. Y si esto se hace más chico, obviamente la variación de la inversión va a tener un efecto más grande en la variación del ingreso. Entonces, a mayor propensión marginal a consumir, mayor efecto multiplicador de la inversión. ¿Sí?
¿Y por qué va a suceder esto? Va a suceder que, digamos, la respuesta geométrica va a ser la pendiente de la función de consumo. ¿Quién era la pendiente de la función de consumo? La propensión marginal a consumir. ¿Sí? Y si la pendiente de la función de consumo fuera cero, y crecería lo mismo, digamos, el ingreso crecería igual que lo que crecería la inversión. Pero como tenemos una pendiente positiva, va a suceder que el ingreso va a aumentar más que proporcional que la inversión, y este fenómeno va a ser más fuerte en la medida en que B se aproxime a 1. Esto que les decía recién, a mayor propensión marginal a consumir, mayor respuesta del ingreso a una variación de la inversión. Esto, entonces, desde el punto de vista geométrico o matemático. ¿Cuál es la explicación económica? Siempre tratemos de buscarle una respuesta económica al fenómeno. La respuesta es que cuando aumenta la inversión, ese gasto que se hace en inversión va a resultar en un ingreso para alguien dentro de la economía. ¿Sí? Acordémonos siempre del flujo circular. La persona esta que recibe un ingreso extra va a consumir la mayor parte de ese ingreso y va a ahorrar el resto. Aquel que vendió los bienes de consumo también va a tener un ingreso extra. ¿Sí? El que le vendió al que le compró recién. Bueno, ese ingreso extra también. Una parte mayor de ese ingreso lo va a destinar a consumir y una proporción menor a ahorrar. Y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, por eso se genera un efecto multiplicador. Desde el punto de vista matemático, porque la pendiente de la función de consumo es positiva. Y desde el punto de vista económico, porque estamos generando de alguna manera un efecto dominó. ¿Sí? Ese aumento en el gasto de inversión se traduce en un aumento del ingreso, ese aumento del ingreso se traduce en un gasto en consumo que a su vez es un ingreso para alguien más, y así se pone en marcha